Incluso aquellos que mantuvieron sus trabajos ahorraron dinero donde pudieron. El 5 de septiembre de 1934, un hombre caminó por la orilla del lago Erie en busca de madera flotante para quemar. Poco antes de las 8 de la mañana, vio algo. Al principio, pensó que era el tronco de un árbol, varado en la playa, pero cuando se acercó, se dio cuenta que estaba equivocado. Calle 20 Este. Era una buena zona para la disposición de cuerpos. Podrías llevarlos al lago y esperar deshacerte del cuerpo con éxito. En este caso, no funcionó. El cuerpo no estaba intacto, solo se encontró la mitad inferior. Obviamente había sido desmembrado y había evidencia de cortes con cuchillo. Lo que había sido particularmente espantoso, que había hecho que el cuerpo tomara cierta atención en la prensa local, fue el hecho de que se había usado un químico que convirtió la piel en una especie de color rojizo, casi tipo bronceado. La policía registró el lago, pero no encontraron la cabeza o las manos de la mujer que faltaban, ni nada más que pudieran usar para identificarla. Y los detectives tampoco pudieron relacionar el cuerpo con ninguna mujer reportada como desaparecida. Sin otras pistas, la investigación terminó pronto y el caso no se resolvió. Lo que la policía no sabía era que esto era solo el comienzo. A fines de septiembre de 1935, poco más de un año después del descubrimiento de la dama en el lago, dos adolescentes jugaban a atrapar pelotas cerca de un páramo industrial conocido como Kingsbury Run. Lago Erie. Kingsbury Run. Kingsbury Run había sido una vez una de las áreas encantadoras y deseables en las afueras de Cleveland. Agradables paseos arbolados, espectaculares paisajes locales y cosas así. Así había ido cuesta abajo. Estamos hablando de los años de la depresión en los Estados Unidos. Tenía un paisaje industrial atravesado por vías férreas. Con tantas personas sin hogar llegando a Cleveland, buscando trabajo o buscando alojamiento, se están construyendo barrios marginales, y uno de esos barrios marginales era Kingsbury Run. Los dos adolescentes lanzaron la pelota de un lado a otro, hasta que un lanzamiento descarriado envió a uno de ellos corriendo al pie de una colina. Y ahí es donde se encontraron los siguientes cuerpos, yaciendo entre la maleza y los arbustos, bastante despejados. Había dos hombres muertos. Los dos cuerpos fueron encontrados juntos. Ambos habían sido mutilados y las cabezas de los dos hombres estaban enterradas cerca. No había ningún tipo de rastros de sangre donde se encontró el cuerpo. Entonces, parecía que habían sido asesinados en otro lugar. Hubo lugares donde no podría haberlo descargado de un automóvil. Tenía que haber sido alguien bastante fuerte para cargar los cuerpos. Y por supuesto, una de las cosas que agregó un sensacionalismo espantoso a todo esto fue el hecho de que, como parte del desmembramiento de los torsos, los hombres habían sido castrados. Dos cuerpos sin cabeza fueron encontrados. Los cuerpos fueron transportados a la morgue. Las autopsias revelaron que uno de los hombres llevaba muerto más de una semana, el otro por 2 o 3 días. La víctima más joven
todavía estaba viva cuando le quitaron la cabeza. Inmediatamente se inició una investigación importante. 3 meses después, mientras continuaban las investigaciones, Elliot Ness comenzó a trabajar como nuevo director de seguridad de Cleveland. La ciudad ya tenía cierta reputación por el crimen y la violencia, y cuando comenzó 1936, no hizo más que empeorar. Cleveland nunca había visto algo así. Se habían encontrado 2 cuerpos en Kingsbury Run, un páramo industrial al sur del centro de la ciudad. Los 2 hombres habían sido decapitados y castrados. Sus cuerpos desnudos y limpios. Cuando comenzó la investigación policial, el misterio solo se profundizó. ¿Dónde habían sido asesinados? ¿Dónde habían sido almacenados sus cuerpos? ¿Cómo terminaron al pie de la colina? ¿Y por qué fueron atacados en primer lugar? Una de las víctimas fue rápidamente identificada por sus huellas dactilares. Su nombre era Edward Andrassy, de Cleveland, de 29 años. Ya era conocido por la policía. Era un bebedor, un peleador, un mujeriego. Era traficante de drogas y alcohol y era un problema para la policía. A menudo tenía roces con la ley, por ello era bien conocido por la policía. Era algo así como un gigoló. Y justo eso lo convertía en un objetivo creíble. Un motivo sexual estaba muy claro ahí. Así que eso podría ayudar a explicar una castración. La mayoría de las víctimas de asesinato conocen a sus asesinos. Entonces, la policía interrogó a los amigos y familiares de Andrassy. Rastrearon su complicada vida personal. Hubo rumores de una homosexualidad secreta, pero ningún sospechoso. La policía no parecía llegar a ninguna parte con sus investigaciones. De hecho, durante un tiempo se pensó que posiblemente lo habían matado como resultado de uno de sus encuentros. Lo que es interesante y revelador, creo, es que no hubo ningún intento de vincular esos 2 asesinatos con el asesinato del torso desmembrado del año anterior. Solo en retrospectiva se ha especulado que la misma persona estuvo involucrada. A principios del año de 1936 se encontró otro cuerpo. En el patio nevado de una fábrica en calle 20 Este, la policía descubrió 2 canastas. Envueltos en papel periódico y metidos en las canastas, había la mitad del torso de una mujer, 2 muslos, un brazo y una mano. 2 semanas después, la nieve derretida reveló el resto de su cuerpo arrojado a unas cuadras de distancia. Solo faltaba la cabeza. Nuevamente, las personas extrajeron huellas dactilares y nuevamente dieron con un hombre. Su nombre era Florence Polillo. Había vivido en varios lugares en Buffalo, en Erie, que está más a lo largo de la costa del lago, pero nuevamente había atravesado tiempos difíciles. Se había casado 2 veces. Ella era alcohólica, tenía condenas por consumo y tráfico de licor. La policía examinó a los amigos y conocidos de Polillo. Rastrearon sus movimientos finales, pero nuevamente estaban frustrados. Su asesinato fue un acertijo que no pudieron resolver. Los detectives aún no vinculaban formalmente los asesinatos, pero en el verano de 1936 todo eso cambiaría. El 5 de junio, 2 niños faltaron a la escuela para ir a pescar y caminando por Kingsbury Run vieron un bulto de ropa tirado debajo de un árbol. Lo pincharon con sus cañas de pescar y el bulto se separó, revelando la cabeza decapitada de un joven. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado a unos cientos de metros de distancia, cerca, de hecho, de donde Edward Andrassy y el anciano, todavía no identificado, habían sido arrojados.
Hizo una fotografía de su cabeza. Esto fue puesto en los periódicos con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. No solo se publicó la fotografía, sino que la cabeza se exhibió en la morgue para que la gente pudiera ir a mirar la cabeza para ver si podían identificar al hombre. Ciertamente se supuso que el hombre tatuado sería fácil de identificar. Tenía varios tatuajes en el cuerpo. Tenía un tatuaje de mariposa. Tenía los nombres de Paul y Helen tatuados en su cuerpo. Y tenía otros tatuajes en la pierna y los tobillos. Esto, por supuesto, creó mucha publicidad, pero aún así, nadie pudo identificar al hombre. Creo que es explicable porque los tatuajes extensos se asociaron con ser un marinero, es decir, alguien que puede o no haber sido estadounidense, o con la delincuencia, y eso significaría que las personas que en realidad podrían haber sabido quién era el hombre tatuado no iban a presentarse para identificarlo. Ese verano se encontrarían 2 víctimas más. En julio, el cuerpo sin cabeza de un hombre fue descubierto en un bosque en el lado oeste de Cleveland. Llevaba 2 meses muerto. Luego, en septiembre, el torso cortado de un hombre fue sacado de un canal estancado en Kingsbury Run. Ninguna de las víctimas fue identificada. Ahora no cabía duda de que los asesinatos estaban relacionados. Un asesino fue el responsable, pero la policía no estuvo más cerca de un arresto. La prensa y el público se impacientaban. Gran parte de la cobertura de prensa no fue necesariamente muy precisa y, por supuesto, las cosas se salieron del control de la policía. A medida de que aumentaba el número de víctimas, la prensa se volvió cada vez más crítica con la policía y con su incapacidad para identificar a este hombre. Habían llamado un demonio al asesino, el carnicero loco de Kingsbury Run. La presunción que promovían los periódicos es que era la misma mano. Hay suficiente evidencia para que capitalicen la idea de que era el mismo asesino. Y así mantienen a Cleveland en estado de alarma. Las autoridades tenían que actuar. El 15 de septiembre llamaron a una conferencia de emergencia. Más de 30 detectives y científicos se reunieron en la estación central de policía para compartir sus teorías sobre el asesino, y la prensa fue invitada a observar. La conferencia que llevó a cabo el forense para aclarar exactamente lo que se sabía y cómo se podían vincular los delitos y decidir si eran propiamente un asesinato en serie, no fue un simple resumen relacionado con los casos recientes. Sería una práctica habitual que los agentes investigadores se reunieran para determinar las líneas de investigación, ya que, por supuesto, no tenían computadoras para vincular la información. No tenían las ventajas que habría tenido una fuerza de detectives moderna, respaldada por la ciencia forense. La conclusión fue que el asesino conocía bien el área. Él estaba acostumbrado a manejar cuchillos, y esto es evidente por el desmembramiento de los cuerpos. Se dieron cuenta de que debía tener algunos conocimientos médicos por cómo descuartizó los cuerpos. Posiblemente se sugirió que era carnicero, cazador o médico. Entre los que asistieron a la conferencia, había 2 hombres que aún no estaban vinculados formalmente al caso. Sin embargo, pronto el director de seguridad, Elliot Ness, y el detective Peter Merylo dirigirían la investigación del carnicero de Kingsbury Run. Para uno de ellos, el caso se convertiría en una obsesión que jamás lo abandonaría.
Para el otro, sería una mancha en su reputación que nunca podría borrar. Era el 10 de septiembre de 1936, cuando Peter Merylo recibió la llamada. Había sido seleccionado por el jefe de policía para hacerse cargo de la investigación de los asesinatos del Torso. Merylo había estado en el departamento durante 17 años, pero nunca se había enfrentado a algo así. Peter Merylo era, en ese momento, uno de los detectives más exitosos del departamento de policía de Cleveland y está particularmente bien calificado. Vino de Ucrania, emigró a los Estados Unidos cuando era un adolescente. Se unió a la fuerza policial después de la Primera Guerra Mundial y, desde 1931, había sido detective. Era conocido por ser muy eficiente, bastante directo, franco y a veces muy poco convencional, pero era un buen detective. También tiene la gran ventaja de hablar varios idiomas de Europa del Este, porque la especulación era, esto está dirigido a extranjeros, por lo tanto, puede recoger chismes, hablar con la gente y esperar obtener pistas sobre las identidades de los torsos. Merylo no fue el único recién llegado al caso en septiembre. El alcalde de Cleveland ordenó personalmente al director de seguridad de la ciudad, Eliot Ness, que supervisara la investigación y pronto estuvo bajo presión para obtener resultados. El misterio de los torsos mutilados golpean la nación. Gracias al sensacionalismo del reportaje en la prensa de Cleveland, tenía a la sociedad de Cleveland aterrorizada, exigiendo que la policía haga algo. Entonces, el alcalde de Cleveland le dice a Ness, quiero que resuelvas esto, que te hagas cargo, que hagas algo. Y lo primero que hizo Ness fue llamar a Merylo y decirle, bueno, ¿hasta dónde has llegado? ¿Qué estás haciendo? Ness parecía haber reclutado su propio equipo especial para emprender su propia investigación. En estos días, una investigación criminal de este tipo estaría estructurada de modo que tuvieras una especie de roles claramente definidos. Y no parecía haber mucho de eso. Y tiene su propio equipo de investigación cuidadosamente seleccionado. Estos detectives solo le informarán a él, por lo tanto, tiene 2 líneas de consulta en ejecución. Parece que no todo lo que descubrieron fue transmitido a Peter Merylo. Y si especulamos más, quizás su experiencia en Chicago no fue necesariamente la que le dio las habilidades para emprender una investigación importante, cuando no sabía quién era el sospechoso. No compartieron todos los recursos y la información. Ness ciertamente le ocultó cosas a Merylo. Entonces, aquí hay un posible conflicto entre las 2 líneas de investigación. Era un enfoque que le había servido bien a Ness en el pasado. Durante sus años como agente de la prohibición, Ness había manejado un pequeño equipo de hombres en los que podía confiar. La prensa los llamaría los intocables. En Chicago era prácticamente imposible encontrar un oficial de policía que no estuviera contaminado de alguna manera. Entonces Ness reconoció que si iba a tener éxito, tenía que reunir a su alrededor un cuerpo, aunque solo fuera un cuerpo muy, muy pequeño, de aquellos en quienes pudiera confiar. Y era una espina clavada en el costado de Capone, que uno de los secuaces de Capone le ofreció un soborno. Dejó 2 billetes de $1,000 sobre su escritorio y dijo, lo mismo todos los lunes si retrocedes. $2,000 en la moneda de hoy valdrían unos $35,000. Entonces, se le ofrecía eso como soborno todas las semanas. Nunca lo tocó. No podían ser sobornados, no podían corromperse y pasaron a ser leyenda. Eran hombres admirables porque la tentación de sus compañeros, de su forma de vida, habrá sido enorme. Se dice que en el momento del eventual arresto de Al Capone, Eliot Ness
y su equipo habían sacado un valor de alrededor de $9 millones de las operaciones de Al Capone. De hecho, uno de los principales motivos por los que arrestaron a Al Capone fue porque probaron la cantidad de dinero que pasaba por su organización. Finalmente, recibió 11 años de prisión por evasión de impuestos, y eso, en realidad, rompió el poder de su organización. Pero acabar con los contrabandistas y mafiosos de Chicago era una cosa. El carnicero de Kingsbury Run era otra. Ni la investigación de Merylo, ni la operación secreta de Eliot Ness habían disuadido al asesino. Él había estado ocupado. En febrero de 1937, el torso de otra mujer no identificada apareció en las orillas del lago Erie. En junio, se descubrió un saco de huesos debajo de un puente. La víctima era una mujer afroamericana que había sido asesinada casi un año antes. Luego, exactamente un mes después de que se encontraran sus restos, el cuerpo decapitado de un hombre fue sacado del río Cuyahoga. La policía habría estado buscando un patrón, por así decirlo. Entre las víctimas, ya sabes, había tantos hombres como mujeres. Una mujer negra, la mayoría del resto eran blancos. Es inusual que los asesinos hagan esto, en blanco y negro, hombre y mujer. Esto nuevamente es algo poco ortodoxo en la investigación criminal. Solo pudieron identificar a 2 de las víctimas, que de hecho es lo más difícil. No había un patrón lo suficientemente claro como para señalar un tipo de sospechoso o una buena línea de investigación. La investigación de Merylo fue incansable. Siguió todas las pistas posibles, cada informe de persona desaparecida, cualquier informe de comportamiento sospechoso. Pero con cada nuevo asesinato, se encontraba haciendo las mismas preguntas y obteniendo las mismas respuestas insatisfactorias. Solo 2 de las víctimas habían sido identificadas. La policía volvió a las historias de Edward Andrassy y Florence Polillo una y otra vez, con la esperanza de encontrar alguna pista pasada por alto, alguna conexión inesperada, pero no encontraron nada. A pesar de todo el trabajo de Merylo, no estuvo más cerca de resolver el caso. El detective estaba convencido de que el asesino viajaba en tren, se mezclaba con la población de vagabundos y elegía a sus víctimas entre ellos. Durante años, Merylo insistió a sus superiores para que aprobaran un enfoque menos ortodoxo. Y en junio de 1940, la cuenta de asesinatos había llegado a 12. Finalmente, la solicitud del detective fue concedida. 2 torsos incrementan la búsqueda del asesino. Con la excepción de estos 2 individuos, Andrassy y Flo Polillo. El anonimato de los 10 restantes convence a Merylo de que no son de Cleveland, que son vagabundos, haciendo parada en los trenes, legal o ilegalmente. La gente viviría en vagones de tren, vagones de caja como ellos los llamaban. Hubo un asesinato muy similar que había ocurrido en Newcastle, que estaba más arriba de la vía férrea. La tarea de Merylo es ir a los niveles de la sociedad de donde se presume que provienen estos torsos, viajando en los trenes, viendo si puede detectar a un posible sospechoso o, de hecho, a una posible víctima. La odisea de Merylo por los ferrocarriles de Ohio resultó infructuosa. Lo que no sabía era que su superior, Eliot Ness, ya tenía un sospechoso. Un hombre al que Ness había interrogado en la suite de un hotel hacía más de 2 años. Un hombre que su equipo había mantenido bajo vigilancia.
Un hombre que Ness creía que era el carnicero de Kingsbury Road. El hombre estaba ebrio cuando Ness y sus hombres lo metieron en la suite del Hotel Cleveland. Apenas podía mantenerse en pie. Durante días, estuvo acostado en la cama, recuperándose. La puerta estaba vigilada. Se vigilaba la habitación, porque Eliot Ness estaba convencido de que el hombre de la cama era el asesino que buscaba. El hombre cuyo espantoso trabajo se había esparcido por toda la ciudad. Finalmente, después de 3 días, el hombre se puso sobrio. La entrevista más extraordinaria de la carrera de Eliot Ness podía empezar. Los investigadores juraron guardar el secreto sobre este hombre y estaba claro que tenía una especie de personalidad esquizoide. Había sido un alcohólico severo, tenía problemas con las drogas. El interrogatorio duró unos 7 días y durante este tiempo el hombre fue sometido a una prueba de polígrafo, prueba del detector de mentiras, y según Ness había encontrado a su hombre y era poco ortodoxo y completamente extraoficial. La identidad del hombre en la habitación del hotel fue un misterio durante décadas. Se puso en duda si la entrevista se llevó a cabo. Durante años, nadie de los presentes habló de ello, pero recientemente la verdad salió a la luz. El nombre del sospechoso era Francis Edward Sweeney. Era doctor, alcohólico y probablemente esquizofrénico paranoico. Nació en 1894. Fue a la escuela de medicina y se graduó. Y cuando tenía unos 26 o 27 años entró en prácticas. Pero era una especie de caso psiquiátrico, casi desde el principio. Se casó y por su comportamiento amenazó con violencia a su esposa y ella se divorció de él en 1934. Durante todos estos años de investigaciones policiales, obviamente hubo sospechosos. Un hombre sin hogar describió cómo un médico le había ofrecido una comida y un par de zapatos nuevos, pero cuando había estado comiendo, de repente comenzó a sentirse muy mareado, como si hubiera sido envenenado, y el hombre se escapó. Su descripción del quirófano al que lo habían llevado encajaba con el quirófano del doctor Sweeney. El quirófano también estaba junto a una morgue, entonces, si el cuerpo necesitaba ser cortado, obviamente había uno a la mano. Todo fue evidencia circunstancial, pero nunca se ha encontrado un sospechoso más convincente. Ness estaba seguro de la culpabilidad del hombre, pero no tenía pruebas. La prueba del polígrafo no era admisible en la corte, y el detective Merillo había luchado durante mucho tiempo con la falta de testigos y pruebas físicas. Y hubo otra complicación también. Sin duda, lo que Ness esperaba hacer era anunciar que tenía un sospechoso y por lo tanto difundió la cobertura de prensa crítica. La estrella de la noche, cuerpo decapitado, rompecabezas para la policía. Ahora, en lógica, lo que debería haber sucedido fue que se convirtió en una investigación formal. Tal vez si la casa de Francis Sweeney hubiera sido registrada, tal vez podría haber algún tipo de evidencia ahí. Hasta que descubrió que, desafortunadamente, Sweeney tenía un primo que era congresista y que ciertamente no estaría feliz de ver manchado su apellido, y así tenía que retroceder. Hubo algo de política involucrada. Eliot Ness, a pesar de este hecho de sospechar fuertemente de él, no hizo nada. Sí,
De hecho, la política jugó un papel en la forma en que manejó esta investigación. No estamos muy seguros, pero parece un método de investigación muy extraño, al menos para esa época. Si no podía derrotar al asesino, pensó Ness, al menos podría hacerle la vida más difícil. Durante mucho tiempo se pensó que el carnicero estaba apuntando a las personas sin hogar e indigentes de Kingsbury Run. El oscuro anonimato del barrio de Cabañas era el lugar perfecto para encontrar víctimas y luego arrojar sus cuerpos. Ness quería cerrar ese terreno de caza. En la madrugada del 18 de agosto de 1938 hizo su movida. Ness decide que está bien. Si no podía arrestar a nadie, lo que podía hacer es una forma de lo que podría llamarse limpieza extrema de barrios marginales. En 1938, 2 años después de haber sido designado para la investigación, Eliot Ness dirigió una redada en el barrio marginal de Kingsbury Run. Él entraría ahí para arrestar a cualquiera que pueda retener por un tiempo sobre la base de cualquier actividad delictiva que pueda descubrir. Y se las arreglaría para acumular alrededor de 73 para ese propósito. Y luego arrasaría los barrios marginales hasta los cimientos. Literalmente, una política de tierra quemada. Los quemaría. La idea de Ness detrás de esta solución un tanto brutal era que esto privaría al asesino de una fuente para sus víctimas. El incendio de Kingsbury Run y las otras áreas de barrios marginales causaron en Cleveland, por un tiempo, un problema muy real de reasentamiento y realojamiento. Y, en realidad, no provoca un arresto, ni nada que pueda justificarse. Los periódicos y el público no quedaron impresionados, pero el director de seguridad aún no había terminado. Unos días después, envió detectives como Peter Merillo a las casas y viviendas que rodeaban el Run. Un vacío legal permitía a los guardias de incendios inspeccionar propiedades sin órdenes de registro. Y Ness aprovechó eso. Emparejando a sus hombres con los guardias y su equipo, recorrió el vecindario en busca de cualquier señal del carnicero. Pero antes de que Ness pudiera completar la operación, la prensa se enteró de su artimaña y se cancelaron las búsquedas. El director de seguridad esperaba descubrir la prueba física que les faltaba. Pero una vez más, fracasó. Ness nunca se recupera de su fracaso en Cleveland. Su primer matrimonio se rompió, los matrimonios posteriores no tuvieron éxito. Hubo incidentes vergonzosos. En una ocasión estuvo involucrado en un accidente automovilístico y en lugar de esperar para lidiar con eso, saltó del auto y se escapó, lo que por supuesto trajo muchas críticas públicas sobre su cabeza. Cuando más tarde intentó volver a Cleveland y decir, miren, realmente reformé su policía, ahora elíjanme alcalde y puedo hacer más por usted. Quiero decir que el intento de postularse para alcalde terminó en una humillante derrota de Ness. Fue un hombre en gran parte olvidado, considerado en muchos sentidos, con razón, autor de su propia ruina. Una de las grandes ironías de la vida de Ness es que, después de haber hecho la guerra contra la prohibición y el contrabando de Al Capone, Ness murió como un alcohólico crónico. Tenía solo 57 años cuando murió. La reputación de Eliot Ness en Cleveland fue envenenada por el caso Torso. Murió en 1957. En las décadas posteriores, su vida y hazañas serían objeto de libros, series de televisión y películas.
Se convertiría en una leyenda. Pero el detective Peter Merylo no recibiría ese reconocimiento. Dirigió la investigación oficial de los asesinatos hasta su jubilación en 1943. Sus investigaciones extraoficiales continuaron el resto de su vida. Nunca creyó que Francis Sweeney fuera el asesino, pero tampoco pudo identificar a un sospechoso más probable. Sweeney murió en 1964, después de décadas entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos. Si él era el asesino, se llevó sus secretos a la tumba. Persiguió a Ness por el resto de su vida, enviándole cartas, postales, mensajes extraños y demás cosas. Nunca perdía de vista a Ness. Sweeney se internó en un manicomio, permaneciendo ahí hasta que murió, lo que ha convencido a algunas personas de que probablemente fue el asesino del torso, porque ya no se vieron más asesinatos después. Se hizo una correlación que ciertamente no se mantendría en un tribunal de justicia. Tal vez Francis Edward Sweeney era el carnicero de Kingsbury Run. O tal vez solo era un alcohólico infeliz y perturbado. Es poco probable que alguna vez lo sepamos. Después de agosto de 1938, los sombríos y demasiado regulares descubrimientos en Cleveland cesaron. Pero los misterios que rodean a los asesinatos permanecen. La mayoría de las víctimas yacen en tumbas sin nombre. Sus asesinatos para siempre sin resolver. Sus historias jamás serán contadas.